Se escucha esto tantas veces, pero no mencionan la parcialización anticristiana. La misión de este grupo será ponerle fin a todas las formas de discriminación y acoso a los cristianos, incluyendo lo que se hacía desde el Departamento de Justicia, en el Servicio de Rentas Internas, en el FBI. Fue terrible. Y ocurrió en otras entidades también. Aparte de eso, esta fuerza de tareas va a trabajar para procesar la violencia anticristiana y el vandalismo en nuestra sociedad y para hacer todo lo posible para defender los derechos de los cristianos y de los creyentes en todo el país. Imagina vivir en un mundo donde orar en público te lleva a la cárcel, donde los cristianos son perseguidos y donde la fe es atacada sin piedad. Parece increíble, pero está ocurriendo ahora mismo. En este impactante mensaje, descubrirás cómo la libertad religiosa está bajo amenaza, cómo la fe de millones de personas está siendo puesta a prueba y qué se está haciendo para defender este derecho fundamental. Lo que escucharás te dejará sin palabras. Quédate hasta el final, porque esto afecta a cada creyente y podría marcar el destino de toda una nación. Los civiles inocentes atacados el 7 de octubre fueron atacados por una sola razón, por ser judíos. Asesinaron o secuestraron por su fe. Y esto nos recuerda la bendición que tenemos de vivir en una nación que ha prosperado por 2 siglos y medio como un santuario de la religión. Aunque debo decirles que los últimos 4 años fueron bien difíciles. Si este discurso hubiera sido hace 2 años, habría sido difícil decir esto. Mi gobierno está absolutamente comprometido a defender este histórico y orgulloso legado de libertad religiosa. Y es por eso que hoy estoy rindiendo homenaje a mucha gente, pero estoy creando una nueva comisión presidencial sobre libertad religiosa. Esto será algo muy importante. Van a trabajar incansablemente para defender este derecho fundamental. Lamentablemente, en años recientes hemos visto que esta libertad se ha visto amenazada como nunca en la historia de los Estados Unidos. Lo que ocurrió en los últimos 4 años fue terrible, pero lo que hicieron con la religión, la persecución, ha sido terrible. Por ejemplo, la mayoría de nosotros no hubiéramos creído posible que una abuela con una condición médica grave, una mujer entrada en años, le iban a poner en la cárcel por orar. ¿La oraron? La pusieron en la cárcel por estar orando. Paulette Harlow, de 75 años, la sentenciaron a 2 años de cárcel por estar orando pacíficamente frente a una clínica. Usaron una ley que no se había usado en años. Así que usaron esto como subterfugio para perseguir a numerosos cristianos. Nosotros ganamos entre los cristianos, los evangélicos, pero dije, bueno, ¿quién votó por esta gente? ¿Quién va a votar por ellos? Fueron terribles, terribles con ustedes y con la gente de fe. En la sentencia, el juez se burló de Paulette. Hace 2 semanas fue un honor para mí darle a Paulette y a otros cristianos perseguidos en los 23 un indulto completo e incondicional. Los sacamos de allí. ¿Saben? Estos indultos, nadie ha quedado más limpio que Paulette aquí. Tuvo suerte, ¿no? Tuvo suerte que yo ganara las elecciones. Pero la iban a tener allí por un largo tiempo, ¿no es así? Pero lo que ocurrió contigo no debería ocurrir jamás en los Estados Unidos. Gracias, Paulette, por estar aquí. Muchísimas gracias. Gracias.
para hacerle frente a la persecución, el uso de la ley como arma, designé como secretario de Justicia a Pam Bondi. Va a ser excepcional. Tenemos una fuerza de tareas para erradicar la parcialización anticristiana. No habían escuchado de eso antes, ¿no? Pero ya era hora, ¿no les parece? Se escucha esto tantas veces, pero no mencionan la parcialización anticristiana. La misión de este grupo es ponerle fin a todas las formas de discriminación y acoso a los cristianos, incluyendo lo que se hacía desde el Departamento de Justicia, en el Servicio de Rentas Internas, en el FBI. Fue terrible. Y ocurrió en otras entidades también. Aparte de eso, esta fuerza de tareas va a trabajar para procesar la violencia anticristiana y el vandalismo en nuestra sociedad y para hacer todo lo posible para defender los derechos de los cristianos y de los creyentes en todo el país. Esto es algo sin precedentes, pero es un documento muy poderoso el que voy a firmar. Si no tenemos libertad religiosa, no tenemos un país libre. Quizá no tendríamos ni un país. También estoy creando esta semana la oficina de fe de la Casa Blanca, encabezada por la pastora Paula White, quien es maravillosa. That man's happy. Look at, stand up. Let me see. Why are you so happy? You love Paula, right? ¿Por qué estás tan feliz? Te encanta Paula, ¿no? Oh, Lebanon tough, yeah. So you know what we're talking about better than anybody. Entonces, you're going to have a great sabes new de lo que estoy ambassador hablando. to Lebanon. Yes, thank you very much. Thank you. That's Muchas tough. gracias. Yeah, you're going to have a great new ambassador. We just put him in. Vamos a tener While I'm un nuevo in the White embajador. House, we will protect Christians in our schools, in our Vamos a proteger a los military, in our cristianos government, in en our nuestras workplaces, escuelas, en las Fuerzas hospitals, Armadas, in en our los lugares de public trabajo, squares. en los hospitales, And we will en los bring foros our country públicos. back together as Y one vamos nation a under God, unificar a with nuestro país liberty como and una justice for sola all. nación, bajo Throughout Dios, con history, libertad y those who justicia have para sought todos. control A lo and largo de la domination historia, over others have quienes always han tratado de tried to dominar a cut otros the siempre han people off tratado from the de romper their el creator. nexo de la gente At the con same time, every su creador. Al nation mismo with tiempo, big dreams and great todas las ambition naciones con grandes has sueños y recognized that aspiraciones there is no han recourse reconocido more que precious than the no hay faith un in recurso the más hearts valioso of our que people. It's la the thing fe that en el makes our corazón de nation nuestra great. gente. Makes other nations Eso es great. lo que hace When you don't grande have it, a you nuestra don't see nación y a great nations. otras Without God, naciones. we Sin are isolated esto, and sin alone, Dios, but with God, the quedamos Scripture aislados y tells solos, us pero all con Dios things are las possible. Escrituras Well, nos look at dicen me, que I'm todo standing es before you posible. today. I Bueno, shouldn't be vea, here. estoy aquí, I no shouldn't be debería estar aquí. A lot of people said I shouldn't have been here. Beautiful day in Pennsylvania. No debería haber estado aquí después de lo que ocurrió ese hermoso día en Should not have been Pensilvania. missed. Well, it got me a little bit. It got me a little bit. Con ese But, disparo que pretty amazing. me rozó. My son, who's a great shooter, Don, both of them, Eric. Pero They mis said it's like hijos, sinking a Don y 1-foot Eric, putt from where that shooter was with that son particular weapon. excelentes And they just tiradores. happened to turn Cuando at the hablaban right de esa arma en instant. particular, A fraction of a second. por una Those fracción de late segundo early, yo it would have volteé been over. la cabeza en un momento And, oportuno. you would have somebody else speaking today. Por una fracción de segundo hubieran podido tener a otra persona hablándoles hoy. Era una gráfica, estábamos hablando de inmigración y miré a la derecha rápidamente, dije, muestre la gráfica. Y dije, wow, ¿qué fue eso? Si no hubiera volteado la cabeza. Mi hijo, Don me dijo, papá, te salvó Dios. El discurso expone una realidad preocupante sobre la persecución religiosa y la discriminación contra los cristianos, lo que nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la libertad de fe en la sociedad. La Biblia nos advierte en 2 de Timoteo 3:12 que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, lo que significa que la lucha por la fe no es nueva ni inesperada, sino una confirmación de que estamos en el camino correcto. En la vida cotidiana, vemos cómo los valores cristianos son desafiados constantemente en distintos ámbitos, desde las escuelas hasta los lugares de trabajo, pero esto no debe desalentarnos, sino fortalecer nuestra confianza en Dios, pues el mismo Jesús nos advirtió en Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción,
pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta promesa nos recuerda que, aunque el mundo parezca estar en contra, Dios siempre está con nosotros y nunca nos dejará solos. Al analizar la situación actual, es evidente que la fe es un pilar fundamental que sostiene a las sociedades, pues donde se aparta a Dios, el caos y la desesperanza crecen, lo que se refleja en los problemas morales, la falta de valores y el aumento de la injusticia. La historia demuestra que naciones que han respetado la libertad de religión han prosperado, mientras que aquellas que han reprimido la fe han sufrido divisiones y crisis, lo que confirma la enseñanza de Proverbios 14:34. La justicia engrandece a la nación, pero el pecado es afrenta de los pueblos. La persecución religiosa que se menciona en el discurso no solo es un problema político o social, sino una manifestación de la lucha espiritual que se libra constantemente entre el bien y el mal, pues Efesios 6:12 nos dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. En este sentido, es fundamental que los creyentes no se dejen intimidar por las amenazas del mundo, sino que se mantengan firmes en su fe, orando, fortaleciendo su relación con Dios y proclamando el Evangelio sin temor. Jesús dijo en Mateo 5:10-12 que aquellos que sean perseguidos por su causa recibirán gran recompensa en los cielos, lo que nos recuerda que el sufrimiento en la tierra es temporal, pero la gloria en Cristo es eterna. En un mundo donde la intolerancia hacia la fe parece aumentar, debemos aferrarnos más que nunca a nuestra identidad como hijos de Dios y recordar que Él es nuestro refugio y fortaleza, como dice Salmos 46:1. La enseñanza más importante de este discurso es que no debemos temer a quienes buscan silenciar nuestra fe, porque Dios tiene el control y es el quien levanta y derriba gobiernos, y aunque los sistemas humanos fallen, su reino permanece para siempre. Como creyentes, nuestra tarea es seguir firmes, orando y confiando en que Dios nos guiará y protegerá en todo momento, sabiendo que nuestro propósito en esta tierra no es agradar a los hombres, sino a Dios, quien nos ha llamado a ser luz en medio de la oscuridad.